¿Qué harías si tuvieras que elegir entre una vida de lujos o la verdad sobre tu familia? Hoy conocerás la historia de Isabela, una joven millonaria que perdió todo para descubrir un secreto que cambiará su vida para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás te hará llorar y reflexionar como nunca antes. El sonido del eco de los tacones de Isabela Monteverde resonaba con fuerza en el inmenso salón de mármol de la mansión familiar en Monterrey. Las enormes lámparas de cristal reflejaban una luz fría, casi glacial, que acentuaba la soledad que la rodeaba, a pesar de estar en una de las residencias más opulentas de México. Vestida con un elegante vestido negro, símbolo de su reciente luto, Isabela sostenía entre sus manos el testamento de su padre, don Fernando Monteverde, el hombre cuya sombra parecía alargarse más allá de su muerte. La sala estaba repleta de rostros serios, abogados, socios y empleados que habían servido fielmente al patriarca. A pesar del bullicio, la mirada de Isabela estaba fija en el papel frente a ella, sus manos temblorosas traicionaban la máscara de serenidad que intentaba mantener. La voz del notario retumbó en el silencio, pronunciando las palabras que cambiarían su vida para siempre. Para heredar mi fortuna y el control total de Monteverde Enterprises, Isabela deberá asumir todas las responsabilidades como cabeza de la empresa. En caso de negarse, todo el patrimonio será transferido a la Fundación Victoria Monteverde, bajo la supervisión de mi esposa. La mención de Victoria, su madrastra, hizo que Isabela apretara los labios. Sentada al otro lado de la sala, Victoria esbozó una sonrisa apenas perceptible, como si ya supiera cuál sería la decisión de Isabela. Su postura altiva y su vestido perfectamente ajustado reflejaban una confianza que parecía desafiar al mundo. Isabela sintió una punzada de enojo mezclada con incertidumbre. No era solo la fortuna o las empresas lo que estaba en juego. Isabela sabía que su padre había escondido secretos durante años. Siempre había sentido que había algo más allá del poder y el dinero, algo que él nunca había compartido con ella. Su pecho se oprimía al recordar las noches en las que, como niña, esperaba sentada junto a la ventana por un padre que rara vez regresaba antes del amanecer. Con la sala esperando expectante, Isabela se puso de pie. Su voz era firme, pero sus ojos reflejaban una tormenta interna. Renuncio. Un murmullo se propagó como un incendio por la sala. Los abogados intercambiaron miradas incrédulas, mientras que Victoria, finalmente, dejó escapar una carcajada suave, cargada de burla. Isabela, querida, ¿estás segura de lo que estás diciendo? Esto es insensato, dijo Victoria, fingiendo preocupación mientras ocultaba su evidente satisfacción. Sí, estoy segura, replicó Isabela, con la voz quebrada pero decidida. Si para mantener esta fortuna tengo que convertirme en lo que mi padre era, prefiero perderlo todo. El silencio que siguió fue sepulcral. Isabela dio media vuelta y salió de la sala, dejando atrás el eco de su decisión. Sin mirar atrás, cruzó los pasillos interminables de la mansión, cada paso la llevaba más lejos de la vida que conocía. En la entrada, un sobre desgastado la esperaba sobre la mesa. No recordaba haberlo visto antes. Sin saber por qué, lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había una fotografía vieja, su padre, mucho más joven, abrazando a una mujer desconocida frente a una pequeña iglesia en un pueblo que nunca había visto. En el reverso, apenas legible, estaba escrito, San Sebastián del Río. Todo lo que necesitas saber está allí. Isabela sintió un nudo en el estómago. Era como si aquella fotografía hablara directamente a su corazón, plantando una semilla de preguntas que no podía ignorar. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué había en ese lugar que su padre no quiso que supiera? Sosteniendo la fotografía contra su pecho, Isabela dejó caer una lágrima solitaria mientras cruzaba la puerta principal. Con cada paso que daba hacia el exterior, el peso del lujo se desvanecía, reemplazado por la incertidumbre de un futuro desconocido. Monterrey, con todas sus riquezas, ahora era un capítulo cerrado en su vida. Isabela estaba a punto de descubrir que renunciar a su herencia era solo el primer paso en un camino lleno de secretos, sacrificios y revelaciones que cambiarían todo lo que creía saber sobre su familia y sobre sí misma. La brisa de Monterrey acariciaba el rostro de Isabela Monteverde, pero no lograba mitigar el peso que sentía en el pecho. Su elegante vestido negro,
ahora cubierto de polvo tras haber caminado sin rumbo por horas, parecía un recordatorio cruel de la vida que acababa de abandonar. El eco de las palabras de Victoria, su madrastra, resonaba en su mente como una sentencia: no tardarás en arrepentirte, Isabela. El mundo allá afuera no es para personas como tú. Isabela bajó la mirada hacia sus manos temblorosas. Por primera vez, el brillo impecable de su anillo de diamantes le resultó casi ofensivo, como si perteneciera a una vida que ya no le correspondía. Con la fotografía de su padre y aquella mujer desconocida apretada contra su pecho, se sentó en un banco solitario de la estación de autobuses. El lugar estaba lleno de personas con rostros cansados, maletas desgastadas y sueños inciertos. La suciedad impregnaba el aire, mezclada con el sonido de niños llorando y anuncios constantes. Isabela se sintió fuera de lugar, como una pieza rota en un rompecabezas ajeno. Por primera vez, entendió lo que era ser invisible en un mundo que no te conoce ni te reconoce. Un hombre de rostro curtido por el sol, vestido con ropas humildes, se sentó a su lado. Sin mirarla directamente, dejó un vaso de café tibio en el banco junto a ella. «No pareces de aquí», murmuró el hombre con voz rasposa, como si estuviera acostumbrado a leer las almas de las personas. Isabela quiso responder, pero las palabras se atoraron en su garganta. En lugar de eso, aceptó el café con un gesto torpe y agradecido. El calor del vaso en sus manos la reconfortó brevemente, pero también le recordó que ahora estaba sola, sin el abrigo de su apellido ni la red de seguridad que siempre había tenido. Con un profundo suspiro, sacó nuevamente la fotografía de su padre. Observó el rostro joven y sonriente de don Fernando, tan diferente al hombre severo que ella recordaba. ¿Quién era aquella mujer a su lado? ¿Por qué San Sebastián del Río aparecía en ese mensaje? Cada vez que intentaba darle sentido, más preguntas surgían, como si aquella imagen fuera un rompecabezas imposible de resolver. De repente, un destello llamó su atención. En la esquina del andén, una figura femenina observaba desde las sombras. Era difícil distinguir su rostro, pero había algo en su postura que hizo que Isabela sintiera un escalofrío. La mujer llevaba un vestido desgastado y un sombrero que cubría la mayor parte de su rostro. Cuando Isabela intentó acercarse, la mujer desapareció entre la multitud, como si nunca hubiera estado allí. El corazón de Isabela latía con fuerza. Aquella figura enigmática despertó en ella una mezcla de miedo y esperanza. ¿Podría estar relacionada con el mensaje de la fotografía? Sin pensarlo dos veces, se dirigió al mostrador de boletos. ¿Cuánto cuesta un boleto para San Sebastián del Río?, preguntó con voz insegura. La joven detrás del mostrador alzó la vista, sorprendida. ¿San Sebastián? Ese lugar está muy lejos y, hizo una pausa, como si dudara si continuar. No es un sitio al que mucha gente quiera ir. Isabela sintió una punzada de duda, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante, sin importar las advertencias. Sacó el poco dinero que llevaba consigo, una suma insignificante comparada con las fortunas que antes manejaba con facilidad. Cuando finalmente se sentó en el autobús, abrazó su bolso con fuerza. Mientras el vehículo arrancaba, las luces de Monterrey se desvanecieron poco a poco en el horizonte, dejando atrás todo lo que ella había conocido. En su mente, las palabras de su padre resonaban como un eco lejano: nunca permitas que nadie defina tu destino, Isabela. El viaje hacia lo desconocido apenas comenzaba. Pero lo que ella no sabía era que San Sebastián del Río no solo guardaba los secretos de su padre, sino también respuestas que cambiarían el curso de su vida para siempre. El autobús se detuvo con un quejido metálico en una de las avenidas polvorientas de Guadalajara. Isabela Monteverde bajó lentamente, sujetando su bolso con ambas manos como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Las luces de neón parpadeantes de los negocios cercanos iluminaban tenuemente la calle, mientras los sonidos de claxones y murmullos de personas apresuradas llenaban el aire. Pero para Isabela, todo parecía distante, casi irreal. Era su primer contacto directo con una vida que siempre había visto desde la comodidad de su lujosa existencia, y ahora se encontraba completamente sola. El hambre y el cansancio comenzaban a vencerla. Habían pasado horas desde su última comida,
y la realidad de no tener dinero ni un lugar donde dormir la golpeaba como una tormenta implacable. Se sentó en la banca de un parque cercano, observando cómo las personas pasaban sin prestarle atención. Por primera vez, sintió el peso de ser invisible, una más entre la multitud. Mientras intentaba mantener la calma, el aroma de algo recién cocinado llegó hasta ella, despertando una punzada de hambre que casi la hizo llorar. Miró hacia un puesto de comida callejera al otro lado de la plaza, donde un hombre de cabello canoso y rostro amable atendía a los clientes con rapidez y destreza. El sonido del aceite chisporroteando y las risas de un grupo de niños a su alrededor la hicieron sentir, por un momento, una extraña calidez. Sin pensarlo mucho, Isabela se acercó al puesto. Los ojos del hombre, Lázaro, se encontraron con los de ella, llenos de una mezcla de dignidad y desesperación. Él notó inmediatamente que no era una cliente habitual. «Buenas noches, señorita», dijo con voz calmada. «¿Va a querer algo?». Isabela abrió la boca para responder, pero se quedó en silencio. ¿Qué podía decirle? Su orgullo luchaba contra su necesidad, y el peso de esa batalla interna la dejó paralizada. Finalmente, sacó unas pocas monedas de su bolso, apenas suficientes para comprar algo sencillo. Lázaro observó sus manos temblorosas y entendió más de lo que Isabela estaba dispuesta a admitir. Sin decir nada, le sirvió un plato caliente de tacos y se lo entregó con una sonrisa compasiva. «No se preocupe por el dinero. Coma tranquila», le dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Isabela sintió un nudo en la garganta mientras aceptaba el plato. La calidez de la comida le devolvió un poco de fuerza, pero también despertó un torrente de emociones. ¿Cómo era posible que un extraño, con tan poco, le ofreciera tanto? Mientras comía en silencio, Lázaro comenzó a recoger su puesto. Notando su desorientación, decidió hablarle. «No quiero ser indiscreto, pero parece que está pasando por algo difícil. Si necesita ayuda, aquí estoy». Isabela vaciló, pero algo en la sinceridad de Lázaro la impulsó a hablar. Le contó una versión resumida de su historia, omitiendo los detalles sobre su apellido y su renuncia a la herencia. Lázaro la escuchó con atención, sin interrumpirla, y cuando terminó, asintió con calma. «La vida tiene formas extrañas de enseñarnos lecciones, señorita. Pero no está sola. Si no tiene dónde quedarse esta noche, puedo ofrecerle un lugar sencillo, pero seguro». Isabela, superada por la gratitud, aceptó la oferta. Esa noche, Lázaro la llevó a un pequeño cuarto detrás de su puesto, donde apenas había un catre y una lámpara tenue. Para Isabela, acostumbrada a las comodidades de una mansión, aquello parecía un mundo completamente ajeno. Pero al menos, por primera vez desde que salió de Monterrey, se sintió a salvo. Antes de dormir, sacó nuevamente la fotografía que llevaba consigo y la observó bajo la luz tenue. Su mente no dejaba de dar vueltas a las palabras en el reverso, San Sebastián del Río. ¿Qué había allí que su padre nunca le contó? Y, sobre todo, ¿quién era esa mujer en la foto? Isabela cerró los ojos, intentando encontrar respuestas en su memoria. Pero en lugar de claridad, las dudas crecieron, envolviéndola en una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su camino estaba apenas comenzando, pero también que la verdad no sería fácil de enfrentar. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas gastadas del pequeño cuarto donde Isabela Monteverde había pasado la noche. El aroma a café recién hecho proveniente del puesto de Lázaro le dio un breve momento de calma, pero su mente seguía atrapada en un torbellino de dudas. Sobre la mesa improvisada, la fotografía de su padre con aquella mujer desconocida parecía observarla, como si aguardara el momento preciso para revelar su significado. Isabela suspiró profundamente, sintiendo el peso de su nueva realidad. Aunque la bondad de Lázaro le había dado un respiro, sabía que no podía depender de él por mucho tiempo. Tenía que encontrar respuestas. Mientras terminaba el café que él le había ofrecido con una sonrisa paternal, sus ojos se posaron en un baúl antiguo que estaba olvidado en una esquina del cuarto. El tiempo había dejado marcas en la madera, y su cerradura oxidada parecía resistirse al paso de los años. Intrigada, Isabela se acercó al baúl. Algo en él despertó una extraña mezcla de curiosidad y temor.
Cuando intentó abrirlo, la tapa se dio con un chirrido que rompió el silencio. En su interior, encontró una pequeña caja de madera envuelta en una tela que alguna vez había sido blanca. Con cuidado, retiró la tela y abrió la caja. Dentro había un manojo de cartas, todas dirigidas a su padre, don Fernando Monteverde. El nombre del remitente, Margarita López, era completamente desconocido para ella. Con manos temblorosas, Isabela tomó la primera carta y comenzó a leer. Las palabras, escritas con caligrafía cuidadosa pero cargadas de emoción, revelaban fragmentos de un amor prohibido y una promesa incumplida. Margarita hablaba de una niña, una hija que don Fernando nunca reconoció públicamente. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabela mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Aquella mujer en la fotografía debía ser Margarita, y la niña mencionada, ¿podría ser su hermana? El aire en el cuarto se volvió pesado. Isabela sintió que le faltaba el aliento mientras repasaba una y otra vez las palabras de las cartas. En una de ellas, Margarita hacía mención de San Sebastián del Río, describiéndolo como un pequeño pueblo lleno de recuerdos y cicatrices. Había algo más, una súplica desesperada para que don Fernando hiciera justicia antes de que fuera demasiado tarde. Pero él nunca lo hizo. Con la mirada fija en las cartas, Isabela sintió una punzada de enojo mezclada con tristeza. Su padre, el hombre que siempre había admirado, había llevado consigo secretos que ahora amenazaban con derrumbar todo lo que ella creía saber sobre su familia. Pero más allá de su dolor, algo más comenzó a crecer en su interior, una necesidad urgente de encontrar a esa niña, de descubrir quién era realmente y por qué su existencia había sido enterrada en el silencio. Lázaro entró al cuarto, rompiendo el momento de introspección. Al ver el rostro de Isabela, marcado por la confusión y el llanto, le ofreció un pañuelo y le habló con suavidad. Sé que está cargando algo muy pesado, señorita. Pero a veces, las respuestas que buscamos solo se encuentran enfrentando los secretos más profundos. Isabela asintió con la cabeza, agradeciendo su presencia. Con la fotografía y las cartas en la mano, tomó una decisión: iría a San Sebastián del Río. Ese pueblo escondía la verdad sobre su padre y sobre la mujer de la fotografía. Pero más importante aún, podría darle sentido al vacío que ahora ocupaba su vida. Esa misma tarde, con el corazón latiendo con fuerza, compró un boleto de autobús con el poco dinero que le quedaba. Mientras el vehículo comenzaba su viaje, Isabela miró por la ventana, observando cómo la ciudad quedaba atrás una vez más. Cada kilómetro recorrido la acercaba a un pasado que no le pertenecía, pero que estaba dispuesta a reclamar. La mansión Monteverde, imponente y rodeada de jardines meticulosamente cuidados, se encontraba sumida en un silencio tenso. En su interior, Victoria caminaba de un lado a otro en su lujoso despacho, sus tacones resonaban como martillazos en el mármol pulido. Sus manos, adornadas con anillos de piedras preciosas, apretaban con fuerza un sobre recién llegado. Había contratado a un investigador privado para seguir los pasos de Isabela y ahora tenía en sus manos las primeras pistas. San Sebastián del Río, murmuró con desprecio, leyendo el nombre en los informes. Sus labios pintados de rojo se curvaron en una sonrisa gélida. Así que ahí es donde empiezas a escarbar, Isabela. Victoria arrojó el informe sobre la mesa, frustrada por la posibilidad de que su hijastra descubriera la verdad sobre los negocios turbios de don Fernando y, lo que era peor, sobre el papel que ella misma había jugado en ocultarlos. No podía permitir que Isabela, con su insensata búsqueda de justicia, desenterrara secretos que la involucraban directamente. Su poder, su reputación y todo lo que había construido estaban en juego. Santiago, entra ahora mismo, ordenó con voz firme, sin levantar la vista. El hombre que respondió a su llamado era de complexión fuerte, con un aire de confianza y lealtad que ocultaba su verdadera naturaleza. Santiago había sido su aliado en más de una ocasión, alguien dispuesto a cumplir cualquier encargo sin hacer preguntas. Victoria lo miró fijamente, sus ojos verdes brillaban con una mezcla de determinación y crueldad. Necesito que sigas a Isabela, dijo, entregándole el informe con los datos más recientes. Está en camino a San Sebastián del Río. Averigua qué está buscando y qué ha encontrado.
Si se acerca demasiado a la verdad, deténla. No importa cómo. Santiago asintió sin expresar emoción alguna. Sabía que Victoria no aceptaba excusas, y mucho menos fracasos. Mientras tanto, en un autobús desgastado que se dirigía al pueblo, Isabela miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. A pesar del ruido del motor y las conversaciones de los otros pasajeros, su mente estaba en las cartas de Margarita. Cada palabra le parecía un grito silencioso que su padre había elegido ignorar. El aire dentro del autobús era sofocante, y el camino serpenteante hacia San Sebastián del Río parecía eterno. Sin embargo, Isabela sabía que no podía detenerse ahora. La mezcla de dolor y curiosidad la impulsaba a seguir adelante. De repente, sintió que alguien la observaba. Giró la cabeza y se encontró con un hombre sentado unas filas detrás de ella. Llevaba un sombrero que cubría parcialmente su rostro, pero sus ojos oscuros estaban fijos en ella. La incomodidad creció en su pecho, pero decidió ignorarlo, convencida de que solo era su mente jugándole una mala pasada después de todo lo que había pasado. Al llegar al pueblo, el autobús se detuvo en una pequeña plaza. Isabela bajó con su bolsa y miró a su alrededor. El lugar tenía un aire de quietud, como si el tiempo se hubiera detenido. Las calles empedradas estaban bordeadas por casas humildes, y la iglesia que había visto en la fotografía se erguía al final de la plaza, exactamente como la recordaba. Sin embargo, algo en el ambiente le hizo sentir que no estaba sola. Una sensación de ser observada la acompañaba mientras comenzaba a caminar hacia la iglesia. Desde un rincón sombreado, Santiago la seguía con la mirada. Sacó su teléfono y marcó un número. «Está aquí», informó en voz baja. «La tengo en la mira». Victoria, al otro lado de la línea, sonrió satisfecha. «Perfecto. No la pierdas de vista. Y recuerda, Santiago, asegúrate de que no consiga lo que vino a buscar». Isabela, ajena al peligro que la rodeaba, se detuvo frente a la iglesia. Sus manos temblaban mientras sacaba la fotografía y la comparaba con el edificio. El aire a su alrededor era pesado, cargado de recuerdos que no eran suyos pero que sentía como si la llamaran. En su interior, sabía que lo que estaba buscando no sería fácil de encontrar, pero el instinto le decía que debía empezar allí. Lo que Isabela no sabía era que alguien estaba más interesado en que esos secretos permanecieran enterrados. El sol estaba alto cuando Isabela Monteverde puso un pie en el centro de San Sebastián del Río, un pueblo que parecía detenido en el tiempo. Las calles empedradas y las casas de adobe, algunas con fachadas desgastadas, le daban un aire nostálgico. Los habitantes iban y venían, algunos con cestas llenas de frutas, otros deteniéndose a charlar bajo la sombra de los árboles. Pero lo que más llamó la atención de Isabela fue la iglesia, una estructura modesta pero imponente, cuya cruz de hierro parecía custodiar las historias y secretos de generaciones. Cansada del viaje y abrumada por la incertidumbre, Isabela comenzó a caminar por la plaza. Los murmullos de las personas a su alrededor no pasaron desapercibidos. Algunas mujeres la miraban de reojo, susurrando entre ellas. Era evidente que su presencia no había pasado desapercibida. Aunque no llevaba las joyas ni las ropas elegantes que antes definían su estilo, su porte y forma de moverse seguían reflejando un mundo al que ya no pertenecía. Se detuvo frente a un pequeño taller de costura, donde un cartel descolorido anunciaba, arreglos y confecciones, Margarita López. El nombre le resonó como un eco en la mente, conectado directamente con las cartas que había leído. Sentía el corazón latiendo con fuerza mientras se acercaba. A través de la ventana, vio a una mujer mayor, de rostro amable y manos hábiles que trabajaban con precisión en una tela colorida. Había algo en su presencia que transmitía calma, pero también una carga de nostalgia que parecía haber envejecido sus ojos. Isabela reunió el valor para entrar. Al abrir la puerta, una pequeña campana anunció su llegada. Margarita levantó la vista, sorprendida al ver a alguien que claramente no era del pueblo. Pero antes de que pudiera hablar, Isabela tomó la fotografía que llevaba consigo y la extendió con manos temblorosas. ¿Es usted Margarita López?, preguntó, su voz apenas audible. Margarita dejó de trabajar.
Sus ojos se clavaron en la fotografía, y por un instante, el color pareció abandonar su rostro. Reconoció la imagen al instante. Era ella, muchos años atrás, junto a un hombre que había jurado nunca volver a mencionar. ¿Quién es usted?, respondió Margarita, con la voz cargada de una mezcla de incredulidad y precaución. Mi nombre es Isabela Monteverde. Él se detuvo, tragando saliva mientras intentaba mantener la compostura. Él era mi padre. Margarita retrocedió un paso, llevándose una mano al pecho. Por un momento, el silencio llenó el pequeño taller, interrumpido solo por el leve crujido de las tablas del piso bajo sus pies. Las emociones que Margarita había reprimido durante años parecían desbordarse de golpe, y su mirada se llenó de lágrimas. Nunca pensé, murmuró, sin terminar la frase. Luego, señalando una silla cerca de la puerta, añadió: Siéntate, por favor. Isabela obedeció, sintiéndose vulnerable pero determinada a escuchar lo que Margarita tenía que decir. La mujer se sentó frente a ella, todavía con la fotografía en las manos. Tu padre, empezó, con la voz temblorosa. Don Fernando era un hombre complicado. Cuando lo conocí, no era el hombre poderoso que todos conocían en Monterrey. Aquí, en San Sebastián, era simplemente Fernando, un joven que buscaba escapar de las responsabilidades de su apellido. Isabela escuchaba atentamente, cada palabra de Margarita llenaba los vacíos en su memoria, pero también sembraba nuevas dudas. ¿Por qué su padre nunca le había hablado de este lugar? ¿Qué más estaba oculto en el pasado? Él y yo, continuó Margarita, desviando la mirada como si le costara enfrentarse a sus recuerdos. Tuvimos una relación. Pero cuando regresó a Monterrey, todo cambió. Me dejó aquí, con promesas que nunca cumplió. Isabela sintió una punzada de tristeza y enojo al escuchar esto. Pero antes de que pudiera preguntar más, Margarita agregó algo que la dejó sin aliento. No soy la única que quedó atrás. Hay alguien más. Alguien que lleva su sangre. El corazón de Isabela se detuvo por un momento. Margarita la miró directamente a los ojos, con una mezcla de tristeza y esperanza. Tu padre tuvo una hija conmigo. Su nombre es Ana Sofía. Y ella desapareció hace años. Isabela sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Su mundo, ya tambaleante, ahora parecía haber perdido toda estabilidad. Había venido a San Sebastián buscando respuestas, pero lo que encontró solo multiplicó sus preguntas. ¿Dónde estaba Ana Sofía? ¿Por qué nadie había hablado de ella antes? Y, sobre todo, ¿qué relación tenía esto con el legado de su padre? El pequeño taller de costura parecía haberse convertido en un templo de secretos. Isabela Monteverde permanecía sentada frente a Margarita López, sus manos todavía temblaban después de escuchar el nombre de Ana Sofía. La revelación de que tenía una media hermana perdida no solo había sacudido su percepción de su padre, sino que también despertaba una mezcla de responsabilidad y desesperación en su corazón. El aire en el cuarto era denso, como si las palabras de Margarita hubieran cargado el ambiente con el peso de años de silencio y arrepentimiento. Afuera, el sonido de los pájaros y el murmullo del pueblo contrastaban con el torbellino emocional que se desataba dentro del taller. Isabela miró a Margarita con ojos vidriosos, buscando respuestas. ¿Qué pasó con ella?, preguntó finalmente, su voz un susurro lleno de angustia. Margarita bajó la mirada, acariciando los bordes de la fotografía que aún sostenía entre sus dedos. Ana Sofía era solo una niña cuando todo cambió. Tu padre la conoció, pero nunca volvió después de su última visita. Pasaron los años y, su voz se quebró. Cuando tenía 8 años, desapareció. Nadie en el pueblo sabe qué fue de ella. Isabela sintió un nudo en el estómago. El dolor en las palabras de Margarita era innegable, pero también había algo más, un misterio sin resolver que parecía crecer con cada detalle. ¿Cómo desapareció?, insistió Isabela, sus ojos llenos de una mezcla de empatía y determinación. Margarita respiró profundamente, como si cada palabra que estaba a punto de pronunciar fuera un peso que cargaba desde hacía años. Un día, unos hombres llegaron al pueblo preguntando por tu padre.
Dijeron que traían un mensaje importante, pero no se lo dieron a nadie más que a mí. Al día siguiente, Ana Sofía ya no estaba. Nunca supe si esos hombres tuvieron algo que ver o si ella simplemente decidió irse, pero siempre creí que tu padre sabía algo. Isabela sintió como si el suelo bajo sus pies se tambaleara. ¿Cómo podía don Fernando, un hombre al que siempre había visto como un pilar de fuerza y moral, haber ignorado algo tan grave? Su mente se llenó de imágenes de una niña inocente perdida, esperando tal vez por un padre que nunca volvió por ella. La culpa que Isabela sentía, aunque no le correspondiera, era insoportable. ¿Por qué nunca le dijo nada a nadie?, preguntó Isabela, con un dejo de reproche en su tono. Margarita la miró, con lágrimas rodando por sus mejillas. Porque yo tenía miedo. Siempre pensé que Ana Sofía regresaría por su cuenta, que encontraría el camino de vuelta. Pero cada día que pasaba, mi esperanza se hacía más pequeña, hasta que desapareció por completo. Un largo silencio se instaló entre ambas. Isabela tomó la fotografía que Margarita tenía en las manos y la observó nuevamente. Ahora no solo veía a su padre y a Margarita, también veía el vacío que Ana Sofía había dejado en sus vidas. Necesito encontrarla, dijo Isabela finalmente, con una firmeza que incluso la sorprendió a sí misma. Margarita alzó la mirada, sorprendida pero también aliviada al ver la determinación en los ojos de Isabela. No será fácil, advirtió Margarita. Pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Si logras desenterrar los secretos de tu padre, tal vez encuentres algo que te lleve a ella. Isabela asintió lentamente, sintiendo cómo la carga de su misión se hacía más pesada, pero también más clara. Ahora sabía que su viaje no solo era para entender el pasado de su padre, sino también para traer de vuelta a alguien que había sido olvidado. Sin embargo, mientras ambas mujeres permanecían en silencio, Santiago, el espía enviado por Victoria, observaba desde una esquina sombría del pueblo. Sus ojos seguían cada movimiento de Isabela, y en sus manos sostenía un teléfono donde escribía un mensaje a Victoria: ella sabe demasiado. Necesitamos actuar pronto. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de San Sebastián del Río con tonos anaranjados y rosados. Isabela Monteverde había pasado el día sumida en pensamientos tras su conversación con Margarita. Las palabras sobre Ana Sofía resonaban como un eco constante en su mente. Mientras recorría el camino de regreso al pequeño cuarto que Margarita le había ofrecido, se encontró con un grupo de personas reunidas en la plaza central. Curiosa, se acercó. Un hombre joven, de mirada intensa y voz apasionada, hablaba a un pequeño grupo de campesinos. Sus palabras, llenas de convicción, resonaban con fuerza en el ambiente. No podemos seguir permitiendo que nuestros derechos sean pisoteados, decía, gesticulando con las manos mientras miraba a los presentes. Si queremos un cambio, debemos luchar juntos. Isabela observó al hombre con interés. Había algo en el que irradiaba fuerza y sinceridad. Su ropa era sencilla, pero su porte era firme, como si nada pudiera intimidarlo. Su nombre, según escuchó de una de las personas cercanas, era Emiliano Vargas, un agricultor que se había convertido en la voz de los trabajadores del pueblo. Cuando Emiliano terminó de hablar, sus ojos se cruzaron con los de Isabela. Aunque fue solo un instante, algo en esa mirada la hizo sentir una conexión inesperada. Emiliano se acercó, inclinando ligeramente la cabeza en señal de saludo. No te había visto antes por aquí, dijo con un tono amable. ¿Eres nueva en el pueblo? Isabela, todavía algo desconcertada, respondió con una ligera sonrisa. Llegué hace poco. Estoy buscando respuestas. Emiliano asintió, como si entendiera más de lo que ella estaba dispuesta a decir. Aquí, todos estamos buscando algo, respondió. Espero que encuentres lo que necesitas. Aquella breve conversación marcó el inicio de algo que Isabela no esperaba. En los días siguientes, sus caminos se cruzaron varias veces. Emiliano siempre parecía estar dispuesto a ayudar a los demás, y su forma de hablar, llena de pasión y justicia, despertaba en Isabela una admiración que no podía negar. Poco a poco, las conversaciones casuales se convirtieron en charlas más largas, llenas de risas y reflexiones sobre la vida. Sin embargo,
esa creciente cercanía no pasó desapercibida. Victoria, que seguía los pasos de Isabela a través de Santiago, pronto se enteró de la existencia de Emiliano. Para ella, cualquier vínculo emocional de Isabela era una oportunidad para desestabilizarla y hacerla regresar al mundo que había dejado atrás. Sin perder tiempo, Victoria comenzó a tramar su plan. Una tarde, mientras Isabela ayudaba a Emiliano en uno de los campos, un mensajero llegó con una carta para ella. Al abrirla, su rostro se ensombreció. La carta estaba firmada por Victoria y contenía un mensaje claro. Espero que estés disfrutando de tu nueva vida. Sin embargo, me preocupa que estés rodeada de personas que solo buscan aprovecharse de ti. Ese tal Emiliano no es quien crees que es. Si quieres proteger lo poco que te queda, te sugiero que tengas cuidado. Isabela apretó la carta contra su pecho, sintiendo una mezcla de rabia y confusión. ¿Podía confiar en Emiliano? ¿O Victoria estaba jugando con sus emociones una vez más? La duda comenzó a crecer dentro de ella, empañando la alegría que había encontrado en su compañía. Más tarde, esa misma noche, Emiliano notó que algo había cambiado en Isabela. Durante su paseo habitual por el pueblo, él intentó abordar el tema. ¿Todo está bien?, preguntó, deteniéndose frente a ella con una expresión genuina de preocupación. Isabela lo miró, queriendo creer en la bondad que siempre había visto en él, pero las palabras de Victoria seguían pesando en su mente. Sí, todo está bien, mintió, aunque su voz no lograba esconder del todo la duda. Emiliano no insistió, pero en su mirada había una chispa de decepción. Isabela sabía que la semilla de la desconfianza había sido plantada y el conflicto en su interior solo crecía. Quería confiar en Emiliano, pero el espectro de Victoria y sus manipulaciones parecía estar siempre presente, amenazando con destruir cualquier posibilidad de felicidad. La noche había caído sobre San Sebastián del Río, y el pequeño cuarto de Isabela estaba iluminado únicamente por la tenue luz de una lámpara de aceite. Sentada junto a la mesa, sostenía la carta que Victoria le había enviado, leyéndola por enésima vez. Cada palabra parecía clavarse en su mente como una espina. Las dudas sobre Emiliano, sumadas al peso de los secretos de su padre y la desaparición de Ana Sofía, se acumulaban como una tormenta en su interior. Un leve golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Al abrir, encontró a Lázaro, el vendedor callejero que había sido su primera ayuda cuando llegó a Guadalajara. Su rostro, marcado por el tiempo y las dificultades, mostraba una expresión seria pero cálida. Isabela lo invitó a pasar, sorprendida por su visita. «Lázaro, ¿qué haces aquí?», preguntó, tratando de mantener una apariencia de calma. Lázaro, con un gesto lento, sacó un sobre amarillo de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa frente a ella. «He estado pensando mucho desde que nos despedimos en Guadalajara», comenzó, con la voz pausada pero cargada de emoción. «Hay algo que necesitas saber. Algo que no pude decirte antes». Isabela frunció el ceño, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Lázaro tomó asiento y, tras un breve silencio, continuó. «Hace años, trabajé para tu padre, don Fernando. Era joven y creí que había encontrado el trabajo que cambiaría mi vida. Él me contrató como administrador de uno de sus ranchos en las afueras de Monterrey». La mirada de Lázaro se perdió en la distancia, como si reviviera aquellos días. Al principio, todo iba bien. Don Fernando era un hombre estricto, pero justo. O al menos eso creía. Pero con el tiempo, descubrí cosas, irregularidades en sus negocios. Intenté hablar con él, advertirle que algunos de sus socios estaban actuando de forma deshonesta. Isabela lo escuchaba atentamente, sintiendo que cada palabra desenterraba una parte desconocida de la historia de su padre. En lugar de escucharme, me despidió. Me acusó de ser yo quien estaba robando, cuando solo intentaba proteger su nombre. Eso destruyó mi reputación y, con ella, mi vida. Mi esposa me dejó, y terminé vendiendo en las calles para sobrevivir». Lázaro hizo una pausa, sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. «Cuando te vi por primera vez, perdida y buscando respuestas, supe que el destino me había traído de vuelta a esta familia para algo más.
Tal vez sea hora de que, juntos, hagamos justicia. Isabela sintió una oleada de emociones contradictorias. La imagen que tenía de su padre seguía fragmentándose, revelando aspectos oscuros que nunca había imaginado. Pero al mismo tiempo, las palabras de Lázaro le daban una nueva perspectiva, no estaba sola en esta búsqueda. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, preguntó Isabela, tratando de contener el nudo en su garganta. Lázaro suspiró, con el peso de los años reflejado en su rostro. Porque vi en ti algo que me devolvió la esperanza. Tal vez no puedas cambiar el pasado, pero tienes el poder de hacer lo que tu padre no hizo, enfrentar la verdad, sin importar lo dolorosa que sea. Isabela tomó el sobre que Lázaro había traído. Al abrirlo, encontró documentos antiguos, recibos, contratos y cartas que mostraban la conexión de don Fernando con hombres que parecían estar involucrados en actividades ilegales. Esto es increíble, murmuró, sus manos temblaban mientras revisaba los papeles. Es solo el principio, dijo Lázaro, con firmeza. Pero estos documentos podrían ayudarte a descubrir qué le pasó a Ana Sofía. Don Fernando sabía mucho más de lo que dejaba ver. Isabela lo miró, con una mezcla de gratitud y determinación. Por primera vez en días, sintió que había encontrado un aliado en medio de tanta oscuridad. Sin embargo, también sabía que esta información la acercaba peligrosamente a verdades que muchos preferirían mantener enterradas. Mientras ambos discutían sus próximos pasos, Santiago observaba desde las sombras de un callejón cercano, tomando notas de cada palabra que alcanzaba a escuchar. Su mirada era fría, calculadora, y mientras enviaba un mensaje a Victoria, un ligero esbozo de satisfacción apareció en sus labios. La brisa fresca de la mañana agitaba suavemente las cortinas de la pequeña ventana en el cuarto de Isabela Monteverde. A pesar del aire renovador, el peso de las revelaciones recientes seguía siendo abrumador. Con los documentos que Lázaro le había entregado cuidadosamente guardados, Isabela no podía apartar de su mente una pregunta persistente: ¿dónde estaba Ana Sofía? Esa misma mañana, en la imponente mansión de Monterrey, Victoria recibía una llamada importante. Su contacto en San Sebastián del Río, Santiago, había logrado confirmar lo que hasta ese momento solo eran rumores: Ana Sofía estaba viva y viviendo bajo otro nombre en una pequeña ciudad cercana, a pocas horas del pueblo. Victoria, con su característico aplomo, se sentó en su amplio escritorio y trazó un plan. Si esa niña aparece, podría reclamar lo que me pertenece, murmuró para sí misma mientras acariciaba distraídamente el filo de su collar de perlas. Tomó su teléfono y marcó un número conocido. Necesito que encuentres a esa mujer. Hazla entrar en razón. Pero recuerda, no quiero escándalos. Asegúrate de que entienda que no tiene nada que ganar enfrentándome. Mientras tanto, Isabela, motivada por las palabras de Lázaro y su creciente determinación, decidió buscar más pistas en el archivo parroquial de la iglesia del pueblo. El padre Ramón, un hombre de semblante sereno, accedió a ayudarla después de escuchar una versión cuidadosamente editada de su historia. Aquí guardamos registros de bautizos y nacimientos de hace muchos años, explicó el sacerdote mientras guiaba a Isabela a una pequeña sala repleta de libros y documentos polvorientos. Tal vez encuentres algo útil. Pasaron horas mientras Isabela revisaba los registros, sintiendo que cada página la acercaba un poco más a la verdad. Finalmente, encontró un nombre que la hizo detenerse: Ana Sofía López Monteverde. El registro confirmaba que su media hermana había nacido en San Sebastián del Río y que Margarita era su madre, pero no había ninguna mención sobre su paradero actual. Sin embargo, al pie del documento, había una nota escrita a mano que mencionaba a un orfanato en la ciudad cercana donde Ana Sofía había sido vista por última vez. La noticia llenó a Isabela de una mezcla de esperanza y urgencia. Con el apoyo de Lázaro, se dispuso a viajar al lugar mencionado. Lo que ninguno de ellos sabía era que Santiago lo seguía de cerca, reportando cada uno de sus movimientos a Victoria. En la ciudad, las piezas comenzaron a encajar de manera inesperada. Al llegar al orfanato, una trabajadora les informó que Ana Sofía había dejado el lugar hacía años, pero que ocasionalmente regresaba para visitar a las monjas que la habían criado. Coincidentemente, una de ellas recordaba haberla visto recientemente.
¿Sigue aquí?, preguntó Isabela, con los ojos brillando de emoción. La monja asintió, pero antes de que pudiera dar más detalles, un auto negro llegó al lugar. De él bajó un hombre que Isabela reconoció al instante, Santiago. Su corazón se aceleró al verlo caminar hacia ellas con una sonrisa que no inspiraba confianza. Isabela, qué sorpresa verte aquí, dijo Santiago, fingiendo casualidad. Parece que no soy el único buscando respuestas. Isabela retrocedió un paso, protegiendo instintivamente los papeles que llevaba consigo. Santiago no intentó quitárselos, pero su presencia era suficiente para perturbarla. En ese momento, una mujer joven apareció detrás de la monja. Tenía el cabello oscuro y ojos llenos de curiosidad, pero también de una inexplicable tristeza. Isabela supo al instante quién era. ¿Ana Sofía?, preguntó, su voz quebrándose. La mujer se detuvo, sorprendida por la mención de su nombre. ¿Quién eres tú?, respondió, con cautela. Soy tu hermana. Soy Isabela Monteverde. El tiempo pareció detenerse mientras Ana Sofía intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Santiago observaba la escena en silencio, enviando un mensaje rápido a Victoria: las hermanas se han encontrado, ¿cuál es el siguiente paso? Victoria, al recibir la noticia, frunció el ceño. Su plan de manipular a Ana Sofía se complicaba con la intervención de Isabela, pero no estaba dispuesta a perder. Manténlas separadas si es posible, ordenó con frialdad. Pero si no puedes, haz que Ana Sofía entienda que no tiene nada que ganar enfrentándome. Solo necesita un pequeño incentivo. Isabela, ajena a las maquinaciones de Victoria, extendió la mano hacia Ana Sofía, pero ésta se mantuvo distante. La duda y el temor eran evidentes en su mirada. No sé quién eres ni por qué estás aquí, pero no quiero problemas, dijo Ana Sofía, retrocediendo. Solo quiero conocerte, insistió Isabela, con lágrimas en los ojos. Tenemos mucho de qué hablar. La tensión entre las hermanas era palpable, pero Isabela sabía que este era solo el comienzo de un camino lleno de desafíos. Mientras tanto, Santiago permanecía cerca, como una sombra que amenazaba con desestabilizarlo todo. La noche envolvía la pequeña ciudad en un manto de tranquilidad aparente. Isabela Monteverde, sentada en la mesa del modesto cuarto que compartía con Lázaro, revisaba nuevamente los documentos que él le había entregado. Cada hoja parecía arrojar más sombras sobre el pasado de su padre y la implicación de Victoria en asuntos turbios que habían afectado a muchas personas. A pesar de su valentía, el peso de esa información y las recientes tensiones con Ana Sofía la tenían al borde del agotamiento. El silencio fue interrumpido por un suave golpe en la puerta. Emiliano apareció, con su habitual mirada serena pero alerta. «Recibí tu mensaje, Isabela». «¿Qué sucede?», preguntó, acercándose mientras observaba los papeles extendidos sobre la mesa. «Creo que Victoria sabe que estoy cerca de descubrir todo», dijo Isabela, su voz cargada de preocupación. «Santiago no está aquí por casualidad. Estoy segura de que planea algo». Lázaro, sentado junto a la ventana, asintió con gravedad. «No es momento de confiar en nadie más que en nosotros», advirtió. «Ese hombre está siguiendo cada paso que das». Emiliano tomó asiento, revisando rápidamente algunos de los documentos. Entre ellos había contratos falsificados y recibos que vinculaban a Victoria con negocios ilícitos, pruebas que no solo demostraban su corrupción, sino también su manipulación del legado de don Fernando. «Esto es más grave de lo que imaginé», murmuró Emiliano. «Si Victoria descubre que tienes esto, no se detendrá ante nada». Antes de que pudieran continuar, un ruido proveniente de la puerta los hizo voltear de inmediato. Al abrirla, no encontraron a nadie, pero una hoja doblada había sido deslizada por debajo. Isabela la recogió, y su rostro empalideció al leerla. «Sé lo que tienes. Entrégamelo o atente a las consecuencias. Esta noche». Solo. Emiliano, al leer el mensaje, se levantó de golpe. «Es Santiago. Quiere los documentos, pero esto puede ser una trampa», dijo, su voz firme. «Si no voy, ¿qué podría hacer?», preguntó Isabela,
sintiendo cómo la incertidumbre la invadía. Lázaro se acercó a ella, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. No estás sola, Isabela. Si Santiago cree que puede intimidarte, demostremos que está equivocado. El plan era simple pero arriesgado. Isabela se presentaría con los documentos, pero tanto Lázaro como Emiliano permanecerían cerca para intervenir si algo salía mal. Horas más tarde, Isabela llegó al punto de encuentro, un almacén abandonado al borde de la ciudad. Las sombras de la noche, combinadas con el crujir del viejo edificio, hacían que el ambiente fuera aún más opresivo. Santiago apareció desde la oscuridad, con su sonrisa calculadora. Veo que eres más lista de lo que pensaba, Isabela, dijo, extendiendo una mano para recibir los papeles. Entrégamelos y todo esto terminará. Isabela lo miró fijamente, con los documentos apretados contra su pecho. ¿Y qué garantía tengo de que cumplirás tu palabra?, preguntó, intentando ganar tiempo. Ninguna, respondió Santiago, con una frialdad que helaba la sangre. Pero si te resistes, tú y todos los que amas lo lamentarán. En ese momento, Emiliano y Lázaro, que habían permanecido escondidos, se movieron rápidamente. Emiliano bloqueó la salida, mientras Lázaro se acercaba con cautela. Esto termina aquí, Santiago, dijo Emiliano, su voz resonando con autoridad. Ya no puedes manipularla. Santiago, sorprendido pero no intimidado, soltó una risa sarcástica. ¿Creen que pueden detenerme?, dijo, dando un paso hacia Isabela. No tienen idea de lo que Victoria es capaz de hacer. En un movimiento inesperado, intentó arrebatarle los documentos a Isabela, pero Lázaro intervino, apartándolo con fuerza. En medio del forcejeo, uno de los papeles cayó al suelo, revelando un contrato que incriminaba directamente a Victoria. Esto es lo que no querías que viéramos, ¿verdad?, dijo Isabela, recuperando el papel con rapidez. La tensión creció cuando Santiago, consciente de que estaba superado, retrocedió con una sonrisa amenazante. Esto no ha terminado, dijo antes de desaparecer en la oscuridad. Isabela, Emiliano y Lázaro se miraron, conscientes de que habían ganado una batalla, pero que la guerra estaba lejos de terminar. Ahora tenían pruebas más contundentes, pero también sabían que Victoria no se detendría. El amanecer iluminaba tenuemente las calles de la ciudad. El aire estaba cargado de un extraño silencio, como si anunciara un cambio inminente. Isabela Monteverde, agotada después de la confrontación con Santiago, revisaba los documentos nuevamente en el pequeño cuarto que compartía con Lázaro y Emiliano. Pero algo la inquietaba más que cualquier amenaza, el comportamiento distante de Ana Sofía desde que se encontraron. Isabela, decidida a aclarar las cosas, salió temprano hacia el orfanato donde Ana Sofía se alojaba temporalmente. Al llegar, el corazón le dio un vuelco, la habitación estaba vacía. La cama sin deshacer, la maleta ausente y una sensación de vacío llenaban el espacio. En el centro de la mesa, un sobre cerrado con su nombre escrito a mano aguardaba. Con manos temblorosas, Isabela abrió la carta. Las palabras de Ana Sofía, escritas con una caligrafía apresurada pero legible, eran un golpe directo al corazón. Isabela, no puedo quedarme. Desde que llegaste, mi vida ha cambiado más de lo que imaginé, pero no puedo ser una carga para ti ni arriesgarte más. Sé que tienes un camino que recorrer, una misión que cumplir, y no quiero ser un obstáculo. Sin embargo, antes de irme, quiero que sepas algo, nuestro padre no era solo el hombre que ambos conocimos. Él dejó un legado, uno que nunca tuvo el valor de completar. Busca en San Sebastián del Río, donde todo comenzó. Encontrarás respuestas allí. Cuida de ti misma. Ana Sofía. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Isabela mientras leía las palabras de su hermana. ¿Por qué se había marchado sin darle la oportunidad de demostrarle que estaban juntas en esto? ¿Qué era ese legado que mencionaba? El nudo en su garganta era casi insoportable, pero sabía que no podía darse el lujo de quebrarse. Tenía que continuar. Llevó la carta a Emiliano y Lázaro, quienes la escucharon atentamente. San Sebastián del Río otra vez, murmuró Emiliano, mirando a Isabela con preocupación.
Parece que todo gira en torno a ese lugar. ¿Crees que tenga algo que ver con los documentos?, preguntó Lázaro, señalando los papeles que habían recuperado. Isabel asintió, secándose las lágrimas. Mi hermana no habría mencionado esto sin razón. Si hay algo más, tenemos que encontrarlo. Pero primero, necesito saber por qué mi padre nunca habló de este legado. El grupo decidió regresar al pueblo, pero Isabela no pudo sacudirse la sensación de que algo más estaba sucediendo. Durante el viaje, repasaba mentalmente cada pista que tenía, cada palabra de la carta. Sentía que Ana Sofía sabía más de lo que había escrito, pero que su miedo a Victoria y sus maquinaciones la habían empujado a desaparecer. Al llegar a San Sebastián del Río, se dirigieron directamente a la iglesia donde todo había comenzado. El padre Ramón los recibió con una mezcla de sorpresa y calidez. «Hija, ¿qué te trae de regreso tan pronto?», preguntó, notando la urgencia en su rostro. Isabela le mostró la carta de Ana Sofía y le explicó lo poco que sabía sobre el supuesto legado de don Fernando. El sacerdote asintió, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Tu padre, dijo el padre Ramón, con una mirada reflexiva. Siempre tuvo un interés especial en este pueblo. Solía hablar de un fondo que había destinado para ayudar a las familias necesitadas. Pero, después de un tiempo, dejó de mencionarlo. Nunca supe qué pasó con ese dinero. Lázaro se acercó, recordando algo que había visto en los documentos. Había una referencia a una propiedad en este pueblo. Un terreno que don Fernando compró hace años, pero nunca usó. Tal vez allí encontremos algo. El sacerdote los condujo a las afueras del pueblo, a un terreno baldío que había permanecido intacto durante años. El lugar, aunque simple, parecía guardar un aire de misterio. Emiliano, con la ayuda de Lázaro, comenzó a explorar los alrededores mientras Isabela observaba con el corazón latiendo con fuerza. Finalmente, encontraron una caja de hierro enterrada bajo un viejo árbol. Dentro de la caja, había documentos que confirmaban la existencia de un fondo sustancial que don Fernando había destinado para construir escuelas, clínicas y viviendas en San Sebastián del Río. También encontraron cartas escritas por él, donde expresaba su arrepentimiento por no haber cumplido con ese compromiso en vida. Esto es lo que mi padre quería hacer, dijo Isabela, con lágrimas en los ojos. Y Victoria lo ocultó todo. Pero mientras asimilaban el hallazgo, una sombra apareció a lo lejos. Santiago, junto con un grupo de hombres, se acercaba rápidamente. La sensación de peligro era inminente, y el legado de don Fernando ahora dependía de la valentía de Isabela y sus aliados. La imponente sala de juntas de Monteverde Enterprises estaba bañada por la fría luz de los enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de Monterrey. Aunque las sillas de cuero y la mesa de madera pulida transmitían una sensación de poder, el ambiente estaba cargado de tensión. Victoria, impecablemente vestida, se encontraba sentada en la cabecera, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Frente a ella, Isabela Monteverde sostenía una carpeta que contenía más que papeles, contenía la verdad que había desenterrado con sangre, sudor y lágrimas. El murmullo de los socios reunidos cesó cuando Isabela, con una mirada firme, se puso de pie. Su voz, aunque temblorosa al principio, se llenó de determinación. Estoy aquí para hablar sobre la verdad detrás del legado de mi padre, don Fernando Monteverde, comenzó, observando cómo Victoria entrecerraba los ojos con desdén. Durante semanas, he investigado los asuntos de esta empresa, y lo que he descubierto es tan sorprendente como decepcionante. Victoria soltó una carcajada sarcástica, interrumpiéndola. ¿Sorprendente? Isabela, querida, ¿qué sabes tú de esta empresa? Te alejaste de todo por tu capricho y ahora regresas con falsas acusaciones. Esto no es un juego de niños. No son falsas acusaciones, Victoria, respondió Isabela, alzando la voz, mientras abría la carpeta y mostraba los documentos que había traído. Aquí están las pruebas de cómo manipulaste las cuentas para desviar fondos destinados al desarrollo social, fondos que mi padre había prometido a comunidades necesitadas. Y no solo eso, aquí también están los contratos falsificados que firmaste en su nombre, engañando a socios y perjudicando a familias enteras.
Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Los ojos de Victoria destellaron de furia, pero mantuvo su compostura. ¿Pruebas? ¿De verdad crees que unas hojas viejas serán suficientes para convencer a todos aquí? Dijo, tratando de sonar indiferente. No son solo hojas viejas, replicó Isabela, sacando una grabación. También tengo declaraciones de empleados, socios y personas que trabajaron directamente contigo. Todo apunta a tu abuso de poder y tu desprecio por este legado. El rostro de Victoria palideció mientras Isabela reproducía la grabación. La voz de un antiguo contador detallaba cómo Victoria había desviado fondos y amenazado a quienes intentaran delatarla. Los socios comenzaron a intercambiar miradas incómodas, algunos murmurando entre ellos, mientras otros tomaban notas frenéticamente. Esto no puede ser posible, interrumpió uno de los socios, dirigiéndose a Victoria. ¿Es cierto lo que estamos escuchando? Victoria, acorralada, intentó levantarse. Es una farsa, exclamó, su tono ahora desesperado. Esta niña no sabe lo que dice. Solo está inventando historias para desacreditarme. ¿De verdad crees que me esforzaría tanto en buscar justicia si esto fuera una simple venganza? Dijo Isabela, avanzando hacia Victoria. Esto no es sobre ti ni sobre mí. Es sobre el daño que le hiciste a las personas que confiaban en esta empresa. Personas como Ana Sofía, mi hermana, quien desapareció porque tú quisiste borrar todo rastro de las promesas de mi padre. El silencio en la sala era absoluto. Victoria, incapaz de responder, se dejó caer en su silla mientras los socios comenzaban a discutir la posibilidad de destituirla del cargo. Isabela, aunque agotada, mantuvo su postura, sabiendo que había ganado esta batalla. Unas horas más tarde, en una conferencia de prensa organizada por la empresa, Isabela se dirigió al público. Hoy, Monteverde Enterprises inicia una nueva etapa, anunció, con una voz clara y serena. Los errores del pasado no pueden borrarse, pero podemos trabajar para reparar el daño hecho. El fondo social que mi padre soñó con construir será restaurado y ampliado. Mi compromiso no es solo con los números, sino con las personas. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Emiliano, entre la multitud, sonrió con orgullo, mientras Lázaro asentía desde una esquina. Sabían que este era solo el comienzo de un camino arduo, pero juntos habían demostrado que la verdad podía prevalecer. En la distancia, Victoria observaba la transmisión desde una habitación oscura. Aunque había perdido el control de la empresa, una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Esto no ha terminado, Isabela, murmuró para sí misma. Aún no. El sonido de las campanas de la iglesia de San Sebastián del Río marcaba el inicio de un día que prometía ser diferente. Isabela Monteverde, con la mirada serena pero determinada, caminaba por las calles empedradas del pueblo junto a Ana Sofía. Después de semanas de lucha y sacrificios, las dos hermanas estaban juntas, listas para comenzar una nueva etapa. La promesa de transformar el lugar que había marcado tanto sus vidas era ahora una realidad tangible. El pueblo, que antes parecía olvidado por el tiempo, comenzaba a mostrar signos de cambio. En la plaza central, los trabajadores levantaban lo que sería la primera escuela de San Sebastián del Río, un proyecto financiado con el fondo que Isabela había recuperado tras exponer las mentiras de Victoria. Las risas de los niños resonaban en el aire mientras corrían entre los árboles, ajenos a las tensiones que habían precedido este renacimiento. Isabela se detuvo frente al terreno donde se construiría el hospital comunitario. Emiliano, quien había asumido un papel activo en la organización de los proyectos, se acercó a ella con una sonrisa cálida. Esto es solo el comienzo, Isabela. Lo que estás haciendo aquí cambiará vidas para siempre, dijo, colocando una mano en su hombro. Isabela asintió, conmovida por las palabras de Emiliano. Pero en su interior, todavía llevaba el peso de los sacrificios que habían llevado a este momento. La ausencia de su padre, la lucha por recuperar el control de la empresa y, sobre todo, la traición de Victoria eran heridas que aún tardarían en sanar. Mientras tanto, Ana Sofía observaba en silencio. Aunque había decidido quedarse y apoyar a Isabela, la duda y el temor seguían presentes en su mirada.
Había pasado gran parte de su vida huyendo, y ahora enfrentaba la incertidumbre de lo que significaba pertenecer a una familia que apenas estaba comenzando a conocer. ¿Crees que esto sea suficiente para redimir los errores de nuestro padre?, preguntó Ana Sofía, rompiendo el silencio. Isabela, sorprendida por la pregunta, tomó un momento para responder. No se trata de redimirlo, Ana Sofía. Se trata de continuar lo que él no pudo hacer. No podemos cambiar el pasado, pero podemos asegurarnos de que su legado sea algo de lo que podamos sentirnos orgullosas. Las palabras de Isabela parecieron aliviar un poco la carga de Ana Sofía, pero ambas sabían que aún quedaba mucho por hacer. En Monterrey, la caída de Victoria había sido noticia en todos los medios. Las pruebas presentadas por Isabela no solo habían llevado a su destitución, sino también a su arresto por malversación de fondos y falsificación de documentos. Sin embargo, incluso tras las rejas, Victoria seguía siendo una amenaza. Sus conexiones y su carácter calculador la mantenían firme en su deseo de venganza. Por otro lado, Santiago, que había escapado tras su fallido intento de recuperar los documentos, ahora planeaba su siguiente movimiento. Desde la distancia, observaba con frustración cómo San Sebastián del Río se transformaba bajo la dirección de Isabela y Ana Sofía. Su resentimiento crecía con cada noticia que llegaba a sus oídos, y prometió no quedarse de brazos cruzados. De vuelta en el pueblo, Lázaro se unió a Isabela y Emiliano en una reunión con los habitantes. En medio de aplausos y agradecimientos, Lázaro tomó la palabra, emocionado por lo que veía a su alrededor. Nunca imaginé que viviría para ver este día, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Lo que estás haciendo aquí, Isabela, no solo honra a tu padre, sino que le da a este pueblo algo que nunca tuvo, esperanza. Isabela, conmovida por las palabras de Lázaro, tomó la mano de Ana Sofía y la levantó frente a la comunidad. No habría logrado esto sola, dijo, con una voz llena de sinceridad. Esto es el resultado de todos nosotros, de nuestra decisión de no rendirnos. Y aunque el camino no ha sido fácil, sé que juntos podemos construir un futuro mejor. Los aplausos llenaron la plaza, y por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que la paz comenzaba a regresar a su vida. Sin embargo, en su corazón sabía que las sombras del pasado aún acechaban. Victoria y Santiago no habían desaparecido, y el camino hacia la reconstrucción apenas comenzaba. La luz del atardecer bañaba San Sebastián del Río con un resplandor cálido y dorado, como si el sol quisiera despedir el día honrando el renacimiento del pueblo. Isabela Monteverde, de pie en el centro de la plaza, observaba con emoción contenida cómo los habitantes decoraban cada rincón con flores de cempasúchil, listones coloridos y luces que titilaban como estrellas terrenales. A su lado, Ana Sofía sostenía una canasta con velas, ayudando a los niños a colocarlas alrededor del kiosco. Su sonrisa, aunque tímida, reflejaba una paz que había tardado en encontrar. Isabela la miró con ternura, recordando las palabras de su hermana días atrás. Nunca pensé que este lugar se convertiría en mi hogar, había dicho Ana Sofía, con lágrimas en los ojos. Pero contigo aquí, siento que finalmente pertenezco a algo. Isabela, conmovida, le había prometido que siempre estarían juntas, no solo como hermanas, sino como compañeras en la misión de honrar el legado que su padre había dejado inconcluso. La celebración comenzó con la llegada de Emiliano, acompañado por un grupo de músicos que entonaban canciones tradicionales. Los niños corrieron emocionados, mientras los adultos aplaudían y se reunían alrededor de la plaza. Emiliano se acercó a Isabela, tomando su mano con una naturalidad que hablaba de la confianza y el cariño que habían construido juntos. Este pueblo está de pie gracias a ti, Isabela, dijo, mirándola a los ojos. No solo trajiste esperanza, trajiste vida. Isabela negó con la cabeza, visiblemente emocionada. Esto es de todos. Yo solo seguí el camino que mi padre intentó abrir, respondió, apretando suavemente su mano. El padre Ramón tomó la palabra desde el kiosco, su voz resonando con calidez. Hoy celebramos no solo la transformación de San Sebastián del Río, sino también el ejemplo que nos han dado Isabela y Ana Sofía. Su sacrificio, valentía y dedicación nos recuerdan que el verdadero poder no está en las riquezas, sino en la capacidad de ayudar a los demás.
Los aplausos inundaron la plaza, pero Isabela, aunque agradecida, sabía que aún quedaba algo por compartir. Se levantó y caminó hacia el kiosco, llevando consigo una pequeña caja que había encontrado entre los documentos de su padre. Cuando abrió la caja, extrajo un viejo diario de cuero, con las iniciales FM grabadas en la portada. Este diario perteneció a mi padre, don Fernando Monteverde, dijo, con la voz temblorosa. En él, escribió sobre sus sueños para este lugar, pero también sobre sus errores y arrepentimientos. Quiero leerles un fragmento que refleja lo que él realmente deseaba. Con cuidado, Isabela abrió el diario y comenzó a leer. Mi mayor error no fue perder dinero, fue perder la confianza de aquellos que dependían de mí. Si algún día tengo la oportunidad, quiero que mis hijos sepan que el verdadero legado no es lo que acumulamos, sino lo que dejamos en el corazón de quienes nos rodean. San Sebastián del Río merece ser un lugar lleno de vida, y espero que alguien tenga la fuerza para hacer lo que yo no pude. Las palabras de don Fernando resonaron en el corazón de todos los presentes. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Isabela, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. Su misión estaba cumplida. Ana Sofía subió al kiosco y tomó la mano de Isabela, mirando a la multitud con gratitud. Gracias a todos por creer en nosotras, por ayudarnos a construir algo que ni siquiera sabíamos que era posible. Este pueblo no solo es nuestro hogar, es nuestro corazón. Esa noche, San Sebastián del Río brilló como nunca antes. Las risas, las canciones y la unidad de su gente llenaron el aire. Isabela y Emiliano bailaron bajo las estrellas, mientras Ana Sofía charlaba y reía con los niños. Incluso Lázaro, siempre discreto, fue arrastrado al centro de la plaza por un grupo de mujeres que insistieron en que bailara. Cuando la celebración llegó a su fin, Isabela se alejó un momento para observar la escena desde la distancia. Emiliano se le unió, abrazándola por la cintura. ¿En qué piensas?, preguntó con una sonrisa. En que finalmente entiendo lo que significa tener un propósito, respondió Isabela, apoyando la cabeza en su hombro. No se trata de poder o dinero. Se trata de amor, de dejar algo que trascienda. Emiliano la besó en la frente, susurrándole. Eso es exactamente lo que has hecho aquí. Mientras la luz de las velas titilaba y las estrellas brillaban en el cielo, Isabela supo que había encontrado la paz que tanto había buscado. No solo había honrado el legado de su padre, sino que había creado uno propio, uno que viviría en los corazones de todos los que habían creído en ella. La historia de Isabela y Ana Sofía nos demuestra que, aunque la vida esté llena de obstáculos, el amor, la unión y el deseo de hacer el bien siempre pueden superar cualquier adversidad. A través de su valentía y sacrificios, lograron no solo honrar el legado de su padre, sino también construir un futuro lleno de esperanza para quienes más lo necesitaban. Esta historia nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la familia, la justicia y el impacto que nuestras acciones pueden tener en los demás. Si te emocionó la historia de Isabela, te invitamos a suscribirte ahora para no perder ninguna de nuestras historias llenas de drama, amor y superación. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció el final? ¿Te imaginabas otro desenlace? ¿Qué mensaje te dejó esta historia? Cuéntanos en los comentarios qué tipo de historias te gustaría ver aquí en el canal. En la pantalla está apareciendo una nueva historia emocionante que te encantará, haz clic ahora y no te la pierdas. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones. Nos despedimos con cariño y te esperamos en nuestra próxima historia. Hasta pronto.